El engaño de la sangre Paloma Hernández despertó esa mañana de sábado antes de que sonara el despertador, como le había ocurrido durante toda la semana. La ansiedad por la reunión familiar anual la tenía inquieta desde hacía días, aunque no sabía exactamente por qué. Se incorporó lentamente en la cama, observando a Roberto que dormía profundamente a su lado, con esa expresión relajada que tanto la tranquilizaba. A los 32 años, Paloma había aprendido a valorar estos momentos de paz matutina, especialmente los sábados cuando no tenía que correr al trabajo como coordinadora de eventos en una empresa de relaciones públicas del centro de la ciudad. Se dirigió hacia la cocina de su casa en la Colonia del Valle, una construcción de los años 70 que habían comprado recién casados y que habían ido renovando poco a poco con sus ahorros. La cocina era su espacio favorito, con los azulejos blancos que había escogido personalmente y las plantas que colgaban de las ventanas que daban al pequeño patio trasero. Mientras preparaba el café, recordó la llamada de doña Carmen de la noche anterior, quien había insistido en que trajera sus famosas tortillas de nopal para la reunión. Era una tradición que se había establecido desde su tercer año de matrimonio, cuando había llevado por primera vez esas tortillas verdes que había aprendido a hacer de su propia madre, quien había fallecido 2 años antes de conocer a Robert. La preparación de las tortillas era un proceso que Paloma había perfeccionado a lo largo de los años. Primero, seleccionaba cuidadosamente los nopales más tiernos del mercado de San Juan, donde tenía una vendedora de confianza que siempre le apartaba los limpiaba meticulosamente, quitando cada espina con unas pinzas especiales que Roberto le había regalado en su segundo. Después venía el proceso de asarlos ligeramente en el comal, hasta que tomaran ese color verde brillante que indicaba el punto perfecto de cocción. Los cortaba en tiras finas y los mezclaba con la masa de maíz que preparaba desde temprano, añadiendo sal de grano y un toque secreto de epazote que le daba ese sabor distintivo que tanto elogiaba la familia. Mientras trabajaba la masa con las manos, sintió los brazos de Roberto rodeándola por la cintura. Su esposo tenía esa costumbre de despertarse y buscarla inmediatamente, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Era una de las cosas que más la enamoraba de él, esa necesidad que tenía de contacto físico constante, de pequeñas muestras de afecto que habían mantenido viva la llama de su matrimonio de 8 años. «Buenos días, preciosa», murmuró Roberto contra su cuello, con esa voz ronca de recién despertado que todavía la hacía estremecer. «¿Ya estás preparando las tortillas para mi mamá?» «Tu mamá y toda la familia Hernández», respondió Paloma, recargándose contra su pecho. Roberto medía 1,80 m, y ella apenas llegaba a su hombro, lo que siempre la había hecho sentir protegida. «¿Sabes que doña Carmen se sentiría ofendida si llegáramos sin ellas?» Roberto se rió, ese sonido grave que salía desde lo profundo de su pecho. «Mi mamá te quiere más a ti que a mí. Estoy seguro de que si algún día nos divorciáramos, ella se quedaría con...» Paloma se tensó ligeramente ante la palabra «divorciáramos». Era una broma que Roberto hacía a menudo, pero últimamente le causaba una extraña incomodidad. «No digas esas cosas, ni en broma», le reprochó suavemente. «Tienes razón, perdón. Es que me da un poco de celos que mi mamá presuma más tus tortillas que mis logros profesionales». Era cierto que doña Carmen había adoptado a Paloma como a una hija desde el primer día. La señora de 65 años, viuda desde hacía 10, había encontrado en su nuera a la compañera femenina que había perdido cuando las hermanas de Roberto se habían casado y mudado a otros estados. Paloma representaba para ella no solo la esposa de su hijo menor, sino también la promesa de nietos que nunca llegaban, un tema que se había convertido en una nube silenciosa que flotaba sobre todas las reuniones familiares. «Por cierto», dijo Roberto mientras se servía, «mi mamá mencionó que Fernanda va a venir desde Guadalajara». Paloma notó un cambio sutil en el tono de voz de Roberto al mencionar a su prima, algo que no había percibido antes o al cual no había prestado atención. «¿Fernanda? No la veo desde la boda de tu hermana Lucía, hace como 2 años». «Sí, al parecer terminó con su prometido y decidió venir a pasar una temporada con la familia». Fernanda Morales era la hija del hermano de doña Carmen, una mujer de 28 años que había estudiado diseño gráfico y que trabajaba para una agencia de publicidad en Guadalajara. Paloma la recordaba como una mujer atractiva, con esa belleza natural que no necesita mucho arreglo para destacar. Tenía el cabello negro y liso que le llegaba hasta la cintura, ojos verdes que había heredado de su madre, quien tenía ascendencia europea, y una figura que mantenía gracias a años de ballet y yoga. Siempre había sido la prima consentida de la familia, la que destacaba en la escuela, la que ganaba concursos de belleza en su pueblo natal de Puebla antes de mudarse a Guadalajara para estudiar la universidad. «Pobrecita», comentó Paloma mientras formaba las tortillas con las manos. «Debe estar pasando por un momento difícil. Es duro terminar una relación seria a 18. Sí, imagínate, ya tenían fecha de boda y...» Paloma frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso?»
Tu mamá no me contó esos detalles ayer cuando hablamos. Roberto se quedó callado por un momento, tomando un sorbo largo de... Creo que me lo contó mi hermana Lucía la semana pasada cuando la llamé. Era una explicación razonable, pero algo en la forma en que Roberto evitó su mirada la hizo sentir una pequeña punzada de curiosidad. Roberto y Lucía no hablaban por teléfono regularmente. De hecho, Paloma era quien mantenía el contacto con las hermanas de Roberto la mayor parte del tiempo. ¿Desde cuándo hablas tanto con Lucía?, preguntó tratando de mantener un tono casual. No hablo tanto con... Solo me llamó para contarme sobre lo de Fernanda porque sabía que íbamos a estar en la explicación tenía sentido, pero había algo en la defensividad de Roberto que no le cuadraba a Paloma. Sin embargo, decidió no insistir. Después de 8 años de matrimonio, había aprendido que Roberto a veces se ponía a la defensiva sin razón cuando se sentía cuestionado, incluso en conversaciones inocentes. Terminaron de desayunar mientras planificaban el... Roberto iría al gimnasio mientras Paloma terminaba de preparar las tortillas y se arreglaba para la casa de Doña Carmen quedaba en Coyoacán, a unos 40 minutos en coche desde su casa, y la reunión comenzaba oficialmente a las 3 de la tarde. Aunque la familia tenía la costumbre de llegar gradualmente entre las 2 y las 4. Mientras Roberto se duchaba, Paloma revisó su guardarropa tratando de decidir qué ponerse. Las reuniones familiares de los Hernández eran eventos informales pero importantes, donde todas las mujeres se esforzaban por verse bien, sin parecer que habían hecho demasiado esfuerzo. Finalmente, se decidió por un vestido azul marino, que Roberto le había regalado en su último cumpleaños. Una prenda sencilla pero elegante, que realzaba su figura sin ser demasiado llamativa. Mientras se maquillaba frente al espejo de su tocador, Paloma reflexionó sobre su vida. A los 32 años, tenía muchas cosas por las cuales sentirse agradecida. Un matrimonio estable con un hombre que la amaba, un trabajo que disfrutaba, una casa propia y una familia política que la había recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, había una nube que ensombrecía su felicidad: la ausencia de hijos. Durante los primeros 3 años de matrimonio, ella y Roberto habían usado protección, disfrutando de su vida de recién casados y estableciendo sus carreras. Cuando decidieron empezar a buscar un bebé, Paloma asumió que quedaría embarazada rápidamente, como le había pasado a la mayoría de sus amigos. Pero pasaron los meses, después los años, y el embarazo nunca llegaba. Habían visitado especialistas, se habían hecho estudios, habían probado tratamientos de fertilidad, pero nada funcionaba. Los médicos les aseguraban que no había nada médicamente mal con ninguno de los dos, que solo necesitaban seguir intentando, que a veces simplemente tomaba tiempo. El tema de los hijos se había convertido en un elefante en la habitación durante las reuniones familiares. Doña Carmen, aunque nunca presionaba directamente, hacía comentarios sutiles sobre lo hermosos que serían los bebés de Roberto y Paloma, sobre cuánto le gustaría ser abuela, sobre cómo la casa se sentiría más completa con el sonido de niños corriendo por los pasillos. Las hermanas de Roberto, que vivían en otras ciudades, ya tenían hijos y enviaban constantemente fotos de los nietos que Doña Carmen no podía ver regularmente. Roberto salió del baño envuelto en una toalla, interrumpiendo los pensamientos melancólicos de Paloma. A los 35 años, su esposo seguía siendo un hombre atractivo. Había conocido a Roberto en la universidad, cuando él estudiaba administración de empresas y ella comunicación. Él era 3 años mayor, y tenía esa confianza natural que viene de ser el hijo menor de una familia amorosa pero disciplinada. Tenía el cabello castaño oscuro que ahora mostraba algunas canas prematuras en las sienes, ojos marrones cálidos, y una sonrisa que podía desarmar cualquier discusión. Media hora en el gimnasio 3 veces por semana, mantenía su cuerpo en forma, aunque ya no tenía la complexión atlética de sus 20 años. ¿En qué piensas?, le preguntó Roberto mientras se vestía, notando la expresión pensativa de Paloma. En nada importante, solo pensaba en la reunión de... Roberto se acercó y la besó en la... Todo va a estar bien, va a ser una tarde bonita con la familia. Esas palabras resultarían ser proféticas de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Llegaron a la casa de Doña Carmen a las 3:30 de la tarde. La propiedad era una construcción tradicional de los años 50, con un patio central rodeado de habitaciones y un jardín trasero donde crecían 2 árboles de guayaba, que Roberto y sus hermanas habían plantado cuando eran niños. La casa siempre olía a comida casera y a las flores de azahar que Doña Carmen cultivaba en macetas alrededor del patio. Ya había varios familiares reunidos cuando llegaron. El tío Mauricio, hermano mayor de Doña Carmen, estaba sentado en su silla habitual, bajo el árbol de limón, con una cerveza en la mano y contando una de sus interminables anécdotas sobre sus tiempos como mecánico en los talleres de Pemex. Sus hijos, todos hombres de entre 40 y 50 años, escuchaban con paciencia fingida mientras sus propios hijos adolescentes jugaban fútbol en una esquina del jardín. La tía Rosa,
hermana menor de doña Carmen, había llegado desde Toluca con su familia. Era una mujer menuda y charlatana que trabajaba como maestra de primaria y que siempre tenía historias divertidas sobre sus alumnos. Su esposo, un hombre silencioso que trabajaba en el gobierno estatal, se limitaba a sentir y sonreír mientras ella monopolizaba las conversaciones. Lucía, la hermana mayor de Roberto, estaba en la cocina ayudando a su madre a preparar los últimos platillos. Había llegado desde Querétaro con su esposo y sus 2 hijos pequeños, gemelos de 4 años que corrían por toda la casa con la energía ilimitada de los niños en territorio familiar. Patricia, la hermana del medio, había venido desde Puebla con su familia. Tenía 3 hijos adolescentes que preferían mantenerse unidos en un rincón, intercambiando miradas de resignación ante otra reunión familiar obligatoria. Paloma fue recibida con el cariño de siempre. Doña Carmen la abrazó fuertemente y le agradeció por traer las tortillas, las cuales fueron inmediatamente puestas en una canasta especial que la señora reservaba solo para las contribuciones culinarias de su nuera favorita. Las cuñadas de Paloma la saludaron con besos en las mejillas y la bombardearon con preguntas sobre su trabajo, su casa y los planes para las vacaciones de fin de año. Roberto se integró inmediatamente al grupo de hombres que habían formado un círculo alrededor del tío Mauricio. La conversación masculina giraba, como siempre, en torno al fútbol, la política y las quejas sobre la economía nacional. Roberto trabajaba como gerente de ventas para una empresa de telecomunicaciones y siempre tenía opiniones informadas sobre los cambios en el mercado laboral y las nuevas tecnologías. Paloma estaba ayudando a servir las bebidas cuando escuchó el sonido de un coche llegando al estacionamiento. Por la ventana de la cocina vio un Tsuru blanco que no reconoció inmediatamente, hasta que vio salir a Fernanda del asiento del... Fernanda Morales había cambiado mucho en los 2 años que habían pasado desde la última vez que Paloma la había visto. Seguía siendo una mujer hermosa, pero ahora había algo diferente en una confianza más madura, una sofisticación que no tenía antes. Llevaba el cabello más corto, en un bob elegante que enmarcaba perfectamente su rostro, y vestía un conjunto de falda y blusa en color beige que se veía caro y bien cortado. Sus tacones altos la hacían ver más alta y esbelta, y llevaba un bolso de piel que Paloma reconoció como una marca europea. ¡Llegó Fernanda!, gritó doña Carmen desde la sala, corriendo hacia la puerta principal con una alegría que Paloma no había visto en mucho tiempo. El recibimiento que le dieron a Fernanda fue espectacular. Todos los miembros de la familia se levantaron para saludar, como si fuera una celebridad que los honraba con su presencia. Los tíos la abrazaron y comentaron lo guapa que se había puesto. Las tías le preguntaron inmediatamente sobre su vida amorosa y sus planes de futuro, y los primos hombres la miraron con una admiración que a Paloma le pareció un poco excesiva para tratarse de un... Roberto fue uno de los últimos en acercarse a saludar a Fer. Paloma observó el encuentro desde la cocina, donde seguía sirviendo bebida, y notó algo extraño en la forma en que se miraron antes del abrazo. Fue solo un segundo, una fracción de tiempo en la que sus ojos se encontraron con una intensidad que no cuadraba con el saludo entre primos que no se habían visto en 2 años. «Prima hermosa», exclamó Roberto, abrazando a Fernanda con lo que parecía ser entusiasmo genuino. «Qué gusto tenerte de vuelta en casa». «Roberto», respondió Fernanda, y su voz sonaba diferente al pronunciar su nombre, más suave, más íntimo. Tenía tantas ganas. El abrazo duró un poco más de lo normal. No mucho, tal vez 2 o 3 segundos más de lo que sería apropiado entre primos, pero lo suficiente para que Paloma lo notara. Cuando se separaron, Fernanda puso su mano en el brazo de Roberto y lo dejó ahí mientras hablaba con el resto de la familia, un gesto que podía interpretarse como natural y familiar, pero que a Paloma le causó una extraña inquietud. «Fernanda, ven acá que quiero enseñarte las fotos de los gemelos», gritó Lucía desde el otro lado del patio, rompiendo el momento. Durante la siguiente hora, Paloma observó las interacciones entre Roberto y Fernanda, sin encontrar nada definitivamente sospechoso, pero con una creciente sensación de incomodidad. Era como si hubiera una conversación silenciosa desarrollándose comunicada a través de miradas, sonrisas y gestos sutiles que solo tenían sentido para ella. Fernanda era encantadora con todos, como siempre había sido. Preguntaba por los hijos de cada uno, recordaba detalles sobre sus trabajos y sus vidas, y tenía una anécdota divertida para cada situación. Cuando el tío Mauricio comenzó a quejarse de sus problemas de espalda, ella le contó sobre un tratamiento alternativo que había conocido en Guadalajara. Cuando la tía Rosa mencionó sus problemas con un alumno particularmente difícil, Fernanda compartió técnicas de manejo de conflictos que había aprendido en sus trabajos de diseño con clientes complicados. Pero Paloma notó que cada vez que Fernanda contaba una historia o hacía un comentario gracioso,
Sus ojos buscaban la reacción de Roberto antes que la de cualquier otra persona. Y Roberto, por su parte, parecía estar constantemente consciente de dónde estaba Fernanda y qué estaba haciendo, incluso cuando estaba involucrado en conversaciones completamente diferentes. La tensión se intensificó durante la comida. Doña Carmen había preparado su famoso mole poblano, acompañado de arroz rojo, frijoles refritos y las tortillas de nopal de Paloma. La mesa grande del comedor no tenía espacio para todos, así que habían puesto mesas plegables en el patio para acomodar a la familia extendida. Paloma se sentó junto a Roberto, como era su costumbre en las reuniones familiares. Fernanda se sentó directamente frente a ellos, entre Lucía y Patricia. Durante la comida, Paloma notó que Fernanda dirigía la mayoría de sus comentarios hacia Roberto, incluso cuando estaba respondiendo preguntas de otras personas. «¿Roberto? ¿Todavía trabajas en la misma empresa de telecomunicaciones?», preguntó Fernanda mientras se servía mole. «Sí, pero ahora soy gerente regional. Me ascendieron el año pasado». «Qué bien. Siempre supe que ibas a ser exitoso. Desde niños podía ver que tenías esa ambición». Paloma frunció el ceño. ¿Desde niños? Roberto y Fernanda tenían solo 2 años de diferencia. Y ella recordaba que en las reuniones familiares anteriores, Fernanda siempre había mencionado que cuando eran pequeños, los grupos de edad estaban muy separados, y que ella se juntaba principalmente con las hermanas de Roberto, no con él. ¿Te acuerdas cuando íbamos al catecismo juntos?, continuó Fernanda con una sonrisa nostálgica. Siempre te quedabas dormido durante las clases del padre Martín. Roberto se rió. Y tú siempre me despertabas antes de que me regañara. Eso es porque sabía que tu mamá te iba a castigar si llegabas a casa con quejas del padre. La conversación continuó por esa línea, con Roberto y Fernanda intercambiando recuerdos de la infancia que parecían muy detallados y íntimos, para ser solo memorias casuales entre primos. Paloma comenzó a preguntarse si había aspectos de la historia familiar que nunca le había contado, o si simplemente no había prestado atención a la cercanía que existía entre Roberto y Fernanda cuando eran jóvenes. El momento más incómodo llegó cuando el tío Mauricio, que había estado bebiendo cerveza desde su llegada, hizo un comentario que provocó un silencio extraño en la mesa. «¡Ay, estos dos!», exclamó riendo mientras señalaba a Roberto y Fer. «Siempre me acuerdo de cuando eran noviecitos de adolescente. Parecían salidos de una telenovela romántica». Paloma sintió como si le hubieran echado agua a él. ¿Noviecitos? Roberto y Fernanda habían sido novios. Roberto se atragantó con su bebida y comenzó a toser. Fernanda se puso roja como un tomate. Doña Carmen le lanzó una mirada furiosa al tío Mauricio, quien se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho algo y... «¡Ay, tío!», dijo Fernanda rápida. «Eso era pura broma de niño. Ya sabes cómo son las familias, siempre inventando romances donde no los hay». «Sí», añadió Roberto, aún tosiendo. «Éramos solo niños jugando a los novios, tontadas de chavos». Pero Paloma había visto la expresión en sus rostros en el momento inmediatamente después del comentario del tío Mauricio. Antes de que tuvieran tiempo de componer sus reacciones, había visto pánico genuino, no la vergüenza inocente de primos que recordaran juegos infantiles inocentes. Lucía intervino rápidamente para cambiar el tema, preguntándole a Fernanda sobre su trabajo en Guadalajara, y la conversación se movió hacia terreno más seguro. Pero Paloma ya no podía concentrarse en la comida. Su mente estaba repleta de preguntas que no sabía cómo hacer sin parecer celosa o paranoica. Después de la comida, mientras las mujeres recogían los platos y los hombres se retiraron al patio a seguir bebiendo, Paloma decidió probar las aguas con Lucía, quien siempre había sido la más directa de las hermanas de... «Lucía», le dijo mientras enjuagaban platos en la cocina, «¿Roberto y Fernanda realmente fueron novios cuando eran jóvenes?». Lucía se quedó callada concentrándose intensamente en el plato que estaba lavando. «¿Por qué preguntas eso?». «Por lo que dijo el tío Mauricio, y porque hoy he notado que actúan de manera cercana». «Paloma, eso fue hace mucho tiempo. Eran solo adolescentes. No significó nada». La forma evasiva en que Lucía respondió confirmó las sospechas de Paloma. «Pero sí fueron novios». Lucía suspiró. «Sí, tuvieron algo cuando eran adolescentes. Pero fue una cosa de niños, Paloma. Roberto te ama a ti. Se casó contigo. ¿Por cuánto tiempo estuvieron juntos?». «No lo sé exactamente. 1 año, tal vez 1 año y medio. Pero era diferente entonces. Eran muy jóvenes». «¿Y qué pasó? ¿Por qué terminaron?». Lucía se veía cada vez más incómoda. Los papás no lo aprobaban. Ya sabes cómo es la familia con esas cosas. Primos, aunque sean políticos. La gente habla. Paloma sintió un nudo en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido. La familiaridad entre Roberto y Fernanda, las miradas que intercambiaban, la forma en que parecían tener recuerdos compartidos que iban más allá de una relación prima-primo. «¿Y ahora?», preguntó Paloma. «¿Crees que todavía sienten algo el uno?». «Paloma, eso pasó hace más de 10 años. Roberto está casado con... Fernanda vive en otra ciudad. No creo que debas preocuparte por algo que pasó cuando eran prácticamente niños». Pero la manera en que Lucía evitaba mirarla a los ojos mientras hablaba
no tranquilizó a Paloma. El resto de la tarde transcurrió en una especie de neblina para Paloma. Participaba en las conversaciones, se reía en los momentos apropiados y cumplía con sus deberes sociales como miembro de la familia. Pero su mente estaba constantemente observando y analizando cada interacción entre Roberto y Fernanda. Los vio hablando solos junto al árbol de guayaba en el jardín trasero, sus cabezas inclinadas el uno hacia el otro en una conversación que parecía íntima y urgente. Cuando Paloma se acercó para unirse a ellos, ambos se separaron inmediatamente y la conversación cambió hacia temas superficiales. Notó que Roberto revisaba su teléfono constantemente, algo que normalmente no hacía durante las reuniones familiares. Cada vez que el teléfono sonaba o vibraba, él lo tomaba inmediatamente y se alejaba un poco para leer el mensaje, comportamiento que Paloma nunca había observado antes. También notó que Fernanda parecía estar mandando mensajes de texto con frecuencia, y que cada vez que lo hacía, el teléfono de Roberto sonaba poco después. Durante la despedida, Paloma observó cuidadosamente el abrazo entre Roberto y Fernanda. De nuevo, duró un poco más de lo normal, y Fernanda susurró algo al oído de Roberto que lo hizo sonreír de una manera que Paloma reconoció como en el coche de regreso a casa. Paloma decidió investigar un poco más. Fernanda se ve muy bien, comentó casualmente. Se nota que la vida en Guadalajara le ha sentido bien. Sí, se ve bien, respondió Roberto manteniendo los ojos fijos en el tráfico. Es interesante lo que dijo el tío Mauricio sobre ustedes dos cuando eran jóvenes. Roberto se tensó visiblemente. Ya sabes cómo es el tío Mauricio cuando dice cualquier cosa. Pero Lucía me confirmó que sí tuvieron algo cuando era adolescente. Paloma, ¿a dónde quieres llegar con esto? La defensividad en la voz de Roberto era clara. No quiero llegar a ningún lado. Solo me parece curioso que nunca me hayas contado que tuviste una relación seria con tu... No fue una relación. Éramos niños, Paloma. Fue hace más de 10 años. ¿Niños? Roberto, tenías 17 años. A los 17 ya no eres un niño. Roberto no respondió inmediatamente, concentrándose en cambiar de carril para tomar la salida hacia su colonia. Además, continuó Paloma, hoy actuaron como si tuvieran algún tipo de conexión especial. Se la pasaron hablando de recuerdos que parecían muy íntimos. Paloma, crecimos juntos. Obviamente tenemos recuerdos compartidos. Pero ¿por qué nunca me habías contado esos recuerdos antes? En 8 años de matrimonio, nunca me habías hablado de ser tan cercano a Fernanda. Porque no es importante, es el pasado. Si no es importante, ¿por qué actúas tan raro al hablar de ello? Roberto se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente volteó a mirar. No estoy actuando raro. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero Paloma podía ver en sus ojos que estaba mintiendo. Después de 8 años de matrimonio, conocía todas las expresiones de Roberto, y esta era la que ponía cuando trataba de ocultar algo. El resto del camino a casa lo hicieron en silencio, pero la mente de Paloma trabajaba a toda velocidad. Recordaba comentarios que Roberto había hecho a lo largo de los años, pequeñas inconsistencias que en ese momento no le habían parecido importantes, pero que ahora adquirían un significado diferente. Recordó que Roberto siempre preguntaba por Fernanda cuando hablaba con su familia, pero de manera casual, como si fuera una pregunta de cortesía. Recordó que había sido Roberto quien había sugerido enviarle una tarjeta de felicitación cuando Fernanda se graduó de la universidad, y que había sido Roberto quien había insistido en que le mandaran un regalo cuando se comprometió con su exprometido. También recordó la expresión extraña que había puesto Roberto 2 años atrás, durante la boda de Lucía, cuando alguien había mencionado que Fernanda no había podido venir porque tenía un compromiso de trabajo en Guadalajara. En ese momento, Paloma había interpretado esa expresión como decepción normal por no ver a un miembro de la familia, pero ahora se preguntaba si había sido algo más. Esa noche, Paloma se quedó despierta mucho tiempo después de que Roberto se durmió. Estaba acostada junto a él, escuchando su respiración regular, tratando de decidir si estaba siendo paranoica o si realmente había motivos para pararse. Roberto tenía el sueño pesado, una característica que Paloma siempre había considerado afortunada, porque significaba que ella podía levantarse por las noches sin despertarlo cuando tenía insomnio o cuando necesitaba trabajar en proyectos tardíos. Esa noche, esa característica le permitiría hacer algo que nunca había hecho antes en 8 años, revisar el teléfono. Esperó hasta estar segura de que dormía profundamente. Luego, se levantó cuidadosamente y tomó el teléfono celular de Roberto de la mesita de noche. Sus manos temblaban mientras ponía el código de desbloqueo, que afortunadamente seguía siendo la fecha de su aniversario. Fue directamente a la aplicación de WhatsApp y buscó la conversación con Fernanda. Lo que encontró ahí la hizo sentir como si el mundo se tambaleara bajo su... Había una conversación extensa, que databa de varios meses atrás. Los mensajes más recientes eran de esa misma tarde, enviados durante y después de la reunión. Gracias por la tarde tan especial, había escrito Fernanda. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste. Tienes razón.
Ya no podemos seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros. Roberto había respondido. Yo tampoco puedo seguir así. Verte hoy, tan cerca pero teniendo que actuar como si fuéramos solo primos, fue una tortura. ¿Cuándo vamos a poder estar solos otra vez?, preguntaba Fernanda. Pronto. Esta semana tengo que ir a Guadalajara por trabajo. ¿Podríamos vernos? ¿No es muy arriesgado? ¿Y si Paloma sospecha? Paloma no sospecha nada. Hoy estuvo un poco extraña, pero creo que fue por el comentario del tío Mauricio. Ya se le va a pasar. Paloma siguió leyendo hacia atrás, descubriendo una historia de amor clandestino que había estado desarrollándose durante meses, justo bajo sus narices. Los mensajes revelaban que Roberto había estado viajando a Guadalajara regularmente bajo pretextos de trabajo, que él y Fernanda se habían estado viendo en hoteles, que habían hablado de dejar a sus respectivas parejas para estar juntos. Extraño dormirme en tus brazos, había escrito Fernanda 3 semanas atrás. Yo extraño despertarme junto a ti, había respondido. Extraño tu olor en la almohada. ¿Crees que algún día podremos estar juntos de verdad? ¿Sin escondernos? Sí, amor. Solo necesitamos encontrar el momento adecuado. Paloma no se lo merece, pero tampoco puedo seguir viviendo amor. Roberto le había dicho amor a Fernanda. En 8 años de matrimonio, Paloma había creído que esa palabra estaba reservada exclusivamente para él. Los mensajes continuaban, revelando una pasión y una intimidad que destrozaron el corazón de Paloma. Había fotos, aunque no explícitamente sexuales, sí lo suficientemente íntimas como para confirmar que Roberto y Fernanda tenían una relación física. Fotos de ellos en restaurantes que Paloma no reconocía, en hoteles, en lugares que obviamente eran de Guadalajara. Lo más doloroso era leer las conversaciones sobre sus planes futuros. Hablaban de mudarse juntos, de encontrar trabajo Roberto en Guadalajara, de empezar una nueva vida donde pudieran estar juntos abiertamente. Hablaban de los hijos que querían tener juntos, de la familia que construirían. Paloma tuvo que contener las ganas de vomitar cuando leyó un mensaje de Roberto que decía: odio tener que fingir que amo a Paloma cuando todo lo que quiero es estar contigo. Cada vez que la toco, pienso en ti. Había planificado todo cuidadosamente. Roberto le había dicho a Fernanda que iba a pedirle el divorcio a Paloma después de las fiestas navideñas, que no quería arruinar las celebraciones familiares, pero que ya no podía continuar con la farsa de su matrimonio. Solo necesito encontrar el momento adecuado, había escrito. Paloma no se lo espera en absoluto. Va a ser difícil, pero es lo mejor para... ¿Crees que va a ponerse muy mal?, había preguntado Fernanda. Probablemente sí, al principio, pero Paloma es fuerte. Va a estar bien. Me siento mal por él. Es una buena persona. Sí. Es una buena persona, pero no es la persona correcta para mí. Tú eres la persona correcta. Paloma cerró la aplicación de WhatsApp y regresó el teléfono a su lugar. Luego se dirigió al baño donde lloró silenciosamente durante 20 minutos. Cuando regresó a la cama, Roberto seguía durmiendo pacíficamente, completamente ajeno al hecho de que su mundo secreto acababa de ser descubierto. Los siguientes días fueron los más difíciles en la vida de Paloma. Tenía que actuar normal, sonreír cuando Roberto la besaba antes de irse al trabajo, preguntarle sobre su día cuando regresaba por las noches, mantener conversaciones casuales sobre sus planes para el fin de semana. Todo mientras sabía que cada palabra que salía de la boca de Roberto era una mentira, que cada muestra de afecto era una actuación. Roberto parecía estar de muy buen humor, lo cual ahora Paloma entendía que se debía a sus planes de reunirse con Fernanda durante su viaje de trabajo a Guadalajara, que tenía programado para el miércoles. Silbaba mientras se duchaba, se ofrecía a cocinar la cena. Era más cariñoso de lo normal con... «Estás muy contento últimamente», comentó Paloma el martes por la noche mientras cenaban. «¿Sí? No me había dado cuenta». «Sí, has estado muy animado desde la reunión en casa de tu mamá». Roberto se encogió de hombro. «Supongo que me gustó ver a toda la familia reunida». Fernanda se veía muy bien, ¿no? Me alegra que haya superado lo de su ex prometido. La facilidad con la que Roberto mentía directamente en su cara hizo que Paloma se sintiera físicamente enferma. Sí, se veía muy recuperada. Es bueno que haya decidido quedarse un tiempo con... La familia le va a hacer bien. Paloma asintió, sin confiar en su voz para responder. Roberto continuó comiendo como si nada, planeando su encuentro adúltero con la misma tranquilidad con la que discutió. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, Paloma tomó una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender completamente la situación antes de decidir qué hacer. Llamó a su mejor amiga Sandra, quien trabajaba como investigador privado para una firma de abogados especializados en divorcios. «Sandy, necesito tu ayuda», le dijo por teléfono desde la cocina, hablando en voz baja. «¿Qué pasa, Paloma? Suenas terrible. Roberto me está engañando. Necesito que me ayudes a conseguir evidencia». Sandra llegó a la casa de Paloma al día siguiente por la tarde, después de que Roberto se hubiera ido. Trajo consigo un equipo de vigilancia discreto, una cámara pequeña que parecía un botón, un micrófono que se podía esconder en la rueda y un dispositivo GPS que se podía colocar en el coche de Robert. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?»,
Le preguntó Sandra mientras le mostraba cómo usar el. Una vez que tengas evidencia concreta, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondió Paloma. Ya sé que me está engañando. Solo necesito saber hasta qué punto para poder tomar decisiones informadas sobre mi futuro. Sandra la abrazó. Está bien, pero tienes que prometerme que vas a cuidarte emocionalmente. Este tipo de investigaciones pueden ser muy dañinas psicológicamente. Ya estoy dañada psicológicamente. Ahora solo quiero la verdad. El miércoles por la mañana, Roberto se levantó temprano para prepararse para su viaje de trabajo a Guadalajara. Paloma lo observó hacer la maleta, notando que había empacado ropa que normalmente solo usaba para ocasiones especiales, incluyendo la camisa azul que ella le había regalado en su último aniversario. ¿Qué tipo de reuniones vas a tener?, le preguntó mientras él se vestía. Principalmente con clientes corporativos. Nada muy emocionante, respondió Roberto, ajustándose la corbata frente al espejo. Probablemente llegue muy tarde, así que no me esperes despierta. ¿Vas a quedarte en el hotel de siempre? Roberto vaciló por un momento antes de responder. Sí, el mismo de siempre. Paloma sabía que estaba mintiendo. Había revisado sus correos electrónicos y no había ninguna reservación de hotel para esa noche. También había llamado a la oficina haciéndose pasar por su esposa para confirmar la dirección del hotel donde se queda, y la recepcionista le había dicho que no tenían información sobre ningún viaje programado para Roberto. Después de que Roberto se fue, Paloma pasó el día preparándose mentalmente para lo que iba a hacer. A las 5 de la tarde, se dirigió hacia el aeropuerto, pero no para tomar un vuelo. Roberto había mentido sobre volar a Guadalajara. En realidad había manejado hasta allá, un viaje de aproximadamente 5 horas que le había permitido salir muy temprano de la ciudad, sin despertar sospechas. Paloma había usado el dispositivo GPS para rastrear el coche de Roberto, y sabía exactamente dónde estaba. En el estacionamiento de un hotel boutique en el centro histórico de Guadalajara, un lugar romántico y discreto que definitivamente no era el tipo de hotel que su empresa usaría para viajes de negocios. Tomó un vuelo de última hora a Guadalajara, algo que pudo permitirse gracias a los ahorros que había estado guardando para las vacaciones de aniversario que habían planeado para el próximo año. Durante el vuelo de 1 hora, trató de prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de presenciar. Llegó al hotel a las 9 de la noche. El coche de Roberto estaba todavía en el estacionamiento, junto a un Tsuru blanco, que reconoció como el de Fernanda. Paloma se registró en el hotel bajo su nombre de soltera, y pidió una habitación en el mismo piso donde el GPS indicaba que estaba Roberto. Encontrar la habitación exacta fue fácil. Solo había 4 habitaciones en ese piso, y Paloma pudo escuchar voces familiares viniendo de la habitación 4. Se quedó parada en el pasillo durante 10 minutos, escuchando las risas y conversaciones íntimas que salían de la habitación, confirmando que Roberto y Fernanda estaban ahí juntos. No necesitaba ver más. No necesitaba tomar fotos o grabar conversaciones. El simple hecho de que Roberto hubiera mentido sobre su paradero y estuviera en un hotel romántico con Fernanda era evidencia suficiente de su infidelidad. Regresó a México esa misma noche, llegando a su casa a las 2 de la mañana. Roberto regresaría al día siguiente por la tarde, probablemente con una historia elaborada sobre sus reuniones de trabajo y posiblemente con un regalo para compensar su ausencia. Paloma se sentó en la cocina de su casa, tomando té de manzanilla y tratando de procesar lo que había descubierto. Su matrimonio había terminado. No había posibilidad de reconciliación, cuando Roberto ya estaba planeando dejarla por otro. La única pregunta ahora era cómo iba a manejar la situación. Podía confrontarlo directamente, tener una conversación privada donde le dijera que sabía sobre su aventura y pedirle que se fuera de la casa. Podía contactar a un abogado y comenzar los procedimientos de divorcio inmediatamente, o podía hacer algo más dramático, algo que le diera a Roberto y Fernanda una dosis de su propia medicina. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, recordó algo que había leído en uno de los mensajes de WhatsApp entre Roberto y Fernanda. Habían estado discutiendo la posibilidad de hacer pública su relación gradualmente, comenzando por contarle a la familia durante la siguiente reunión familiar, que sería el cumpleaños de Doña Carmen el próximo sábado. Creo que deberíamos decirle a la familia, había escrito Roberto. Ya no quiero seguir fingiendo. ¿Estás seguro? Va a ser un escándalo, había respondido Fernanda. Prefiero un escándalo que seguir viviendo una mentira. Paloma sonrió por primera vez en días. Si Roberto quería un escándalo, ella le iba a dar un escándalo, pero no iba a ser en los términos de él. Pasó los siguientes días planificando cuidadosamente su estrategia. Imprimió las conversaciones de WhatsApp más comprometedoras. Descargó las fotos que Roberto y Fernanda habían intercambiado y recopiló toda la evidencia de la infidelidad que había encontrado. También se tomó el tiempo para investigar la historia completa de la relación entre Roberto y Fernanda. Habló con la tía Esperanza, la hermana mayor de Doña Carmen, quien le reveló detalles sobre el romance adolescente que nunca le habían contado. «Mija, fue un amor muy intenso», le explicó la tía Esperanza.
Estuvieron juntos desde que Roberto tenía 17 hasta que cumplió 19. No era solo un capricho adolescente, realmente estaban enamorados. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Los papás intervinieron. El papá de Fernanda, mi hermano, no aprobaba la relación. Dijo que aunque técnicamente no eran primos de sangre, la familia los veía como tales y que no estaba bien. Mandó a Fernanda a estudiar a Guadalajara para separarlo. ¿Y Roberto? Roberto quedó devastado. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. Doña Carmen estaba muy preocupada por... Tardó casi 2 años en recuperarse completamente. Por eso nunca me contaron esta historia, porque cuando Roberto te conoció, parecía que finalmente había superado a Fer. Estaba tan enamorado de ti, tan feliz. Pensamos que era mejor dejar el pasado en el pasado. Paloma entendió entonces que lo que estaba presenciando no era simplemente una aventura extramarital. Era la reanudación de un gran amor que había sido interrumpido por circunstancias familiares. Un amor que aparentemente nunca había muerto completamente en ninguno de los dos. Eso no justificaba la traición y las mentiras, pero le ayudó a entender por qué Roberto había sido capaz de mantener una doble vida durante tanto tiempo. No estaba simplemente teniendo sexo estaba reviviendo la relación más significativa de su vida. Roberto regresó de Guadalajara el jueves por la tarde, exactamente como había prometido. Llegó a casa con un ramo de flores para Paloma y una historia elaborada sobre sus reuniones con clientes corporativos. ¿Cómo te fue?, le preguntó Paloma, aceptando las flores con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Muy bien, creo que vamos a conseguir algunos contratos importantes. ¿Te quedaste en el hotel de siempre? Sí, aunque esta vez me dieron una habitación más pequeña. Parece que hubo mucha demanda. Cada mentira era como una puñalada, pero Paloma mantuvo su compostura. Solo tenía que aguantar 2 días más antes de poder ejecutar su plan. El viernes por la noche, mientras Roberto dormía, revisó una vez más las conversaciones de WhatsApp para ver si había nuevos desarrollos. Encontró mensajes intercambiados esa misma tarde. Extraño tus besos, había escrito Fernanda. Yo extraño todo de ti, había respondido Roberto. Solo 2 días más y podremos estar juntos en la fiesta de mi mamá. ¿Vas a poder actuar normal frente a Paloma? Voy a tener que hacerlo, pero va a ser la última vez que tenga que... Paloma cerró el teléfono y se dirigió a su closet para escoger el vestido que usaría el día siguiente. Quería verse espectacular para la ocasión. Después de todo, iba a ser la última reunión familiar de los Hernández, a la que asistiría como esposa de Roberto. El sábado por la mañana, Paloma se despertó sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Se duchó, se arregló el cabello cuidadosamente y se maquilló más del honor. Se puso el vestido rojo que Roberto le había regalado para su último aniversario de bodas. Una elección que tenía una ironía que solo ella apreciaba completamente. «Te ves hermosa», le dijo Roberto mientras se preparaba para salir. Exactamente las mismas palabras que había usado una semana. «Gracias», respondió Paloma, mirándolo a través del espejo. «Quería verme especial para tú». En el coche camino a Coyoacán, Roberto parecía nervioso. Revisaba constantemente su teléfono y tamborileaba los dedos sobre el volante en los semáforos. «¿Todo bien?», le preguntó Paloma. «Sí, solo estoy pensando en el trabajo». «¿En sábado?». «Ya sabes cómo es esto. Los clientes no respetan los fines de semana». Otra mentira. Paloma sabía que Roberto estaba nervioso por ver a Fernanda, por tener que actuar como si no pasara nada entre ellos mientras planeaban secretamente anunciar su relación a la... Llegaron a la casa de Doña Carmen a las 2:30 de la tarde. La señora estaba radiante, celebrando sus 66 años rodeada de toda su familia. Había decoraciones de cumpleaños por toda la casa, y el aroma del pastel de 3 leches, que era el favorito de Doña Carmen, llenaba el aire. Fernanda ya estaba ahí cuando llegaron, luciendo un vestido blanco que la hacía ver angelical. «Qué apropiado», pensó Paloma amargamente. La otra mujer saludó a Roberto con un abrazo que parecía apropiado para el contexto familiar, pero Paloma notó cómo sus manos se demoraron en los hombros de él y cómo se susurraron algo al oído durante el abrazo. «Paloma, qué gusto verte», exclamó Fernanda, abrazándola también. «Te ves hermosa. Ese vestido te queda perfecto». «Gracias, Fernanda. Tú también te ves muy bien». La hipocresía de la situación era asombrosa. Ahí estaban las 3, abrazándose e intercambiando cumplidos, mientras 2 de ellas compartían un secreto que estaba a punto de destruir la vida de la tercera. La fiesta transcurrió normalmente durante las primeras 2 horas. Hubo comida, música, regalos para Doña Carmen y las conversaciones familiares habituales. Paloma participó en todo con una sonrisa fija en su rostro, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Ese momento llegó cuando Doña Carmen pidió silencio para hacer un brindis de agradecimiento por tener a toda su familia. Todos los miembros de la familia se congregaron en el patio principal,
con copas de vino o refrescos en las manos. Familia querida, comenzó doña Carmen, con lágrimas de felicidad en los ojos. Quiero agradecerles por estar aquí conmigo a mis 66 años. Lo único que realmente importa es tener a las personas que amo cerca de mí. Todos aplaudieron y levantaron sus copas. Era entonces cuando Paloma decidió actuar. ¡Esperen!, gritó, golpeando su copa con una cuchara para llamar la atención. Yo también quisiera hacer un brindis. Roberto la miró con sorpresa. En 8 años de matrimonio, Paloma nunca había hecho un discurso público en las reuniones familiares. Por favor, continuó Paloma, su voz clara y fuerte. Quiero brindar por la familia, por los lazos que nos unen, por la confianza que depositamos unos en otros, y por la honestidad que debe existir entre las personas que se aman. Todos levantaron sus copas, sonriendo y asintiendo con aprobación. Y especialmente, continuó Paloma, su voz adquiriendo un tono más afilado. Quiero brindar por mi querido esposo Roberto y por mi querida prima política Fernanda, quienes han demostrado que algunos lazos familiares pueden ser extraordinariamente especiales. Roberto palideció visiblemente. Fernanda se atragantó con su bebida. Algunos miembros de la familia comenzaron a fruncir el ceño, sintiendo que algo no estaba bien en el tono de Paloma. Verán, querida familia, continuó Paloma, abriendo su bolsa y sacando las fotos impresas. Descubrí algo muy interesante sobre Roberto y descubrí que han estado manteniendo una relación muy íntima. Puso las fotos sobre la mesa donde todos pudieron. Eran imágenes de Roberto y Fernanda en restaurantes románticos, en el lobby de hoteles, abrazándose de manera que claramente no era apropiada para prima. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el sonido de la respiración. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Tomó una de las fotos con manos temblorosas y se llevó la otra mano al pecho, como si le faltara el aire. Dios mío, susurró. Roberto, Fernanda, ¿qué significa esto? ¡Estas fotos están alteradas!, gritó Fernanda desesperadamente, tratando de tomar las imágenes de la mesa. ¡Paloma está loca! ¡Está inventando cosas! ¿Inventando? Paloma soltó una risa amarga. También tengo mensajes, Fernanda. Tengo conversaciones completas donde le dices a mi esposo que extrañas dormir en sus brazos, donde planean su futuro juntos, donde hablan de los hijos que quieren tener. Sacó las conversaciones impresas de WhatsApp y comenzó a leer en voz alta. Roberto, quote, odio tener que fingir que amo a Paloma cuando todo lo que quiero es estar contigo. Fernanda, quote, no puedo esperar a que estemos juntos de verdad, sin tener que escondernos. El tío Mauricio, que había estado bebiendo desde temprano, se levantó tambaleándose. Roberto, hijo de la chingada, ¿cómo pudiste hacerle esto a Paloma? Y con tu prima, añadió la tía Rosa, con voz llena de indignación. Esto es una deshonra para toda la familia. Roberto finalmente encontró su voz. Paloma, por favor, no hagas esto aquí. ¿Podemos hablar en privado? ¿En privado? Paloma se volvió hacia él con furia. ¿Cómo han estado hablando ustedes dos en privado durante meses? Como estuvieron hablando en privado el miércoles en el hotel de Guadalajara mientras tú me mentías sobre tu viaje de trabajo. La cara de Roberto se descompuso completamente cuando se dio cuenta de que Paloma sabía sobre su viaje a Guadalajara. Sí, continuó Paloma, dirigiéndose ahora a toda la familia. Mi querido esposo me dijo que tenía que viajar a Guadalajara por trabajo, pero en realidad fue a pasar la noche en un hotel romántico con Fernanda. Los seguí, los vi. Fernanda comenzó a llorar. Paloma, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Fernanda? ¿Explicarme cómo seduciste al esposo de tu prima? ¿Explicarme cómo han estado planeando dejarme para poder estar juntos? Doña Carmen se había sentado pesadamente en su silla, llorando silenciosamente. Mi familia, murmuró. Mi familia se está destrozando en mi cumpleaños. Lucía trató de intervenir. Paloma, entendemos que estés dolida, pero tal vez esto no era la manera. ¿La manera? Paloma se volvió hacia su cuñada. ¿Cuál era la manera correcta, Lucía? ¿Esperar a que Roberto me pidiera el divorcio como tenía planeado hacer después de Navidad? ¿Mantener el secreto de la familia como han estado haciendo todos ustedes? ¿Todos nosotros?, preguntó Patricia, confundida. Sí, todos ustedes sabían que Roberto y Fernanda habían sido novios cuando eran adolescentes. Todos ustedes sabían que tenían una historia romántica, pero nadie se molestó en contarme cuando me casé con él. El caos que siguió fue indescriptible. Los familiares comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, algunos defendiendo a Roberto y Fernanda, otros condenando su comportamiento, algunos culpando a Paloma por crear un escándalo público. Roberto trató de acercarse a Paloma, pero ella retrocedió. No me toques, le dijo con una voz que él nunca había escuchado antes. No vuelvas a tocarme nunca. Paloma, por favor, podemos arreglar esto. ¿Arreglar esto? Roberto, llevas meses planeando dejarme por ella. Llevas meses mintiéndome en la cara, haciéndome creer que me amas mientras planeas tu futuro con otra mujer. No hay nada que arreglar. Fernanda se acercó entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Paloma, nunca quisimos que fuera así. Nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarte? Paloma se rió histéricamente. Entonces, ¿qué pensaban que iba a pasar cuando Roberto me divorció? ¿Pensaban que me iba a alegrar por usted? Pensábamos que tal vez podrías entender que mi esposo nunca me amó realmente porque seguía enamorado de su prima. Entender que los últimos 8 años de mi vida han sido una mentira. El intercambio continuó por varios minutos más, con acusaciones volando en todas las direcciones. Algunos familiares trataron de mediar, otros tomaron bandos, y algunos simplemente se quedaron en shock, observando la destrucción de lo que había sido una familia. Finalmente, Roberto y Fernanda se fueron confirmando visualmente lo que las fotos y mensajes ya habían revelado. Se fueron en el coche de Fernanda, dejando a Roberto sin transporte de regreso a casa. Un detalle simbólico que no pasó desapercibido para nadie. Paloma se quedó para ayudar a limpiar, sintiendo una obligación extraña hacia doña Carmen a pesar de todo lo que había pasado. La señora mayor estaba devastada, no solo por la traición de su hijo, sino por la forma en que su cumpleaños había sido arruinado por el drama familiar. Hija, le dijo doña Carmen cuando estaban solas en la cocina. Entiendo tu dolor, pero ¿era necesario hacerlo de esta manera? Doña Carmen, respondió Paloma. Ellos planeaban anunciar su relación en esta misma fiesta. Iban a usar su cumpleaños para hacer público su amor mientras yo seguía sin saber nada. Al menos de esta manera, la verdad salió a la luz antes de que pudieran humillarme aún más. Pero la familia va a tener que lidiar con las consecuencias de haber guardado secretos durante años. Todos sabían sobre la historia entre Roberto y Fernanda, pero nadie me preparó para la posibilidad de que ese amor pudiera resurgir. Doña Carmen asintió lentamente. Tienes razón, nos equivocamos al no decirte la verdad desde el principio. Cuando Paloma finalmente llegó a su casa esa noche, Roberto no estaba ahí. Había una nota sobre la cama que decía: Paloma, sé que tienes derecho a estar furiosa, pero no tenías derecho a humillarnos de esa manera frente a toda la familia. Me voy a quedar en casa de un amigo mientras decidimos qué vamos a hacer con nuestro matrimonio. Paloma arrugó la nota y la tiró a la basura. No había nada que decidir sobre su matrimonio. Ya estaba terminado. La única decisión que quedaba era cómo iban a dividir sus bienes y proceder con el divorcio. Se sentó en su cama. La cama que había compartido con Roberto durante 8 años, y por primera vez desde que había descubierto la traición, lloró sin contención. Lloró por el amor que había perdido, por los años que había desperdiciado, por los sueños de familia que nunca se cumplieron. Pero también lloró de alivio. Ya no tenía que vivir en la ignorancia. Ya no tenía que pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Era libre, pero la libertad tenía un precio muy alto. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina burocrática. Roberto vino a la casa cuando ella no estaba para recoger más ropa y algunos objetos personales. Comunicaron a través de mensajes de texto los arreglos básicos para la separación. Él pagaría la hipoteca hasta que se vendiera la casa. Ella se quedaría con su coche. Dividirían las cuentas bancarias equitativamente. Sandra venía a visitarla regular, trayendo comida y compañía. ¿Cómo te sientes?, le preguntaba siempre. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo, respondía Paloma. Duele, pero también es un alivio saber la verdad. Una semana después del escándalo en la fiesta, Paloma recibió una llamada de la tía Esperanza. Mija, necesito contarte algo, le dijo la anciana. Algo que creo que mereces saber. Se encontraron en un café cerca de la casa de Paloma. La tía Esperanza se veía agitada, como si hubiera estado debatiendo internamente si debía tener esta conversación. Paloma, lo que pasó en la fiesta fue terrible, pero hay algo más que debes saber sobre Roberto y Fernanda. ¿Qué cosa? Su relación cuando eran jóvenes. No terminó simplemente porque los papás los separaron. Paloma frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Fernanda quedó embarazada. El mundo de Paloma se tambaleó. ¿Qué? Tenía 18 años, Roberto tenía 19. Estaban completamente enamorados y pensaban casarse, pero cuando los papás se enteraron del embarazo, intervinieron inmediatamente. ¿Qué pasó con el bebé? La tía Esperanza suspiró profundamente. Fernanda perdió el bebé. Fue muy temprano en el embarazo, pero la pérdida los devastó a ambos. Después de eso, el papá de Fernanda la mandó a Guadalajara inmediatamente. Dijo que era mejor que estuvieran separados para poder sanar. Paloma se quedó callada, procesando esta nueva información. Roberto nunca se recuperó completamente, continuó la tía Esperanza. No solo había perdido a Fernanda, sino también al hijo que habían creado juntos. Por eso tardó tanto en volver a enamorarse. Y por eso nunca me contaron esta historia. Exactamente. Cuando Roberto te conoció y parecía tan feliz, pensamos que finalmente había logrado superar. Pero ahora entiendo que ese tipo de pérdida nunca se supera completo. Paloma entendió entonces por qué Roberto había sido capaz de traicionarla tan completamente. No solo estaba reviviendo un romance adolescente, estaba reclamando una parte de sí mismo que había perdido hace años.
un amor que había sido interrumpido por la tragedia y las circunstancias familiares. Eso no justificaba sus acciones, pero le daba un contexto que antes no tenía. ¿Crees que Roberto me amaba realmente?, le preguntó a la tía Esperanza. Creo que Roberto te amaba de la manera que podía amar después de haber perdido tanto, pero creo que nunca pudo darte todo su corazón porque una parte de él siempre perteneció a Fernanda. Era una respuesta triste pero honesta, y Paloma se la agradeció. 2 semanas después del escándalo familiar, Paloma estaba en su oficina cuando recibió una llamada de Roberto. Era la primera vez que hablaban directamente desde la fiesta. Paloma, necesitamos hablar, le dijo. Hay algo importante que tengo que decirte. Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su primera cita hace 9 años. Una elección que Paloma encontró cruelmente apropiada. Roberto se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Paloma, comenzó, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algo. ¿Qué cosa? Fernanda está embarazada. Paloma sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. Eso significaba que Fernanda había quedado embarazada durante los primeros encuentros de su relación reanudada con Roberto, posiblemente durante uno de sus primeros viajes de trabajo a Guadalajara. ¿Y es tuyo? Roberto asintió miserablemente. Sí. Paloma se quedó callada tratando de procesar esta información. ¿Qué van a hacer? Vamos a tener el bebé. Y vamos a casarnos. Por supuesto que van a casarse, respondió Paloma con amargura. Finalmente, van a poder tener la vida que siempre quisieron. Paloma, no es así. ¿No es así? Roberto, ustedes han estado planeando esto durante meses. El embarazo solo acelera el cronograma. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Paloma conocía bien. Tienes razón, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte de esta manera. ¿De qué manera querías lastimarme? ¿Había una manera mejor de destruir nuestro matrimonio? Pensé que tal vez podrías entender. Fernanda y yo tenemos una historia. Sí, ya me enteré de su historia completa. La tía Esperanza me contó sobre el bebé que perdieron cuando eran jóvenes. La cara de Roberto se descompuso. ¿Te contó sobre eso? Sí. Y ahora entiendo por qué nunca pudiste amarme completamente. Una parte de ti siempre estuvo esperando a que Fernanda regresara. Roberto no negó la acusación, lo cual fue confirmación suficiente para Paloma. Hay algo más, continuó Roberto después de un momento. Quiero estar presente en tu vida también. No como esposo, obviamente, pero como amigo, como parte de tu futuro. Paloma lo miró confundida. ¿De qué estás hablando? Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. ¿Qué hijo? Roberto, nosotros nunca pudimos. Paloma. Roberto la interrumpió suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu periodo? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Paloma comenzó a contar mentalmente hacia atrás y se dio cuenta de que tenía 3 semanas de retraso. Con todo el estrés de descubrir la infidelidad y planear su venganza, no había prestado atención a su ciclo menstrual. No puede ser. ¿Has tenido náuseas, sensibilidad en los senos, cansancio extraño? Paloma recordó entonces las pequeñas molestias físicas que había atribuido al estrés emocional de las últimas semanas, el cansancio que la había hecho quedarse dormida más temprano de lo normal, las náuseas matutinas que había pensado que eran ansiedad, la sensibilidad que había notado pero ignorado. Roberto, díjole, necesito ir a la farmacia. 1 hora después, Paloma estaba en el baño de su casa, mirando 3 pruebas de embarazo todas mostrando el mismo resultado positivo. Después de 8 años de intentarlo, después de tratamientos de fertilidad y decepciones constantes, finalmente estaba embarazada. Y había sucedido en el peor momento posible de su vida. Se sentó en el piso del baño y lloró de una manera que no había llorado desde que sus padres murieron. Lloró de felicidad por el bebé que finalmente había llegado. Lloró de tristeza porque su matrimonio había terminado. Y lloró de confusión porque no sabía cómo iba a manejar ser madre soltera cuando apenas estaba aprendiendo a vivir sola. Cuando Roberto regresó esa tarde para escuchar los resultados, encontró a Paloma sentada en la cocina con las 3 pruebas de embarazo sobre la mesa frente a... Estoy embarazada, le dijo simplemente. Roberto se dejó caer en una silla como si le hubieran cortado las piernas. Dios mío. Sí, respondió Paloma. Dios mío, es correcto. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, ambos tratando de procesar la situación. Roberto iba a ser padre de 2 hijos con 2 mujeres diferentes, en circunstancias completamente diferentes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Roberto. No sé qué vas a hacer tú, respondió Paloma, pero yo voy a tener este bebé, y lo voy a criar sola si es necesario. No tienes que criarlo sola. Quiero ser parte de su vida. ¿Cómo va a funcionar eso, Roberto? Vas a casarte con Fernanda. Van a tener su propio hijo. ¿Dónde queda mi bebé en esa ecuación? Nuestro bebé, la corrigió Roberto, y va a estar exactamente donde debe estar, como mi hijo, amado y cuidado.
Paloma lo miró escépticamente. ¿Y Fernanda está de acuerdo con esto? Roberto vaciló. Todavía no hemos hablado de él. Por supuesto que no han hablado de él, porque Fernanda probablemente piensa que ya no hay nada que los ate a mí. Fernanda va a tener que entender que tú siempre vas a ser parte de mi vida ahora. Ambos bebés van a ser mis hijos. La ironía de la situación no se le escapaba a Paloma. Durante años había rogado por un bebé. Había llorado cada mes cuando su periodo llegaba. Había culpado a su cuerpo por no poder darle a Roberto el hijo que él quería. Y ahora que finalmente estaba embarazada, Roberto iba a tener otro hijo con otra mujer al mismo. Necesito tiempo para pensar, le dijo a Roberto. Necesito procesar todo esto sola. Roberto asintió y se levantó para irse. En la puerta, se volvió hacia ella. Paloma, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero este bebé es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. ¿Mejor que Fernanda?, preguntó Paloma con sarcasmo. Diferente que Fernanda. Este bebé representa la posibilidad de hacer algo bien, de ser mejor persona de lo que he sido. Después de que Roberto se fue, Paloma se quedó sola en su casa, con las manos sobre su vientre que todavía no mostraba signos de embarazo. Dentro de ella crecía el hijo que siempre había soñado tener, pero las circunstancias no podrían haber sido más diferentes de las que había. Durante las siguientes semanas, Paloma navegó por los procedimientos de divorcio mientras lidiaba con las náuseas matutinas y el cansancio del... Roberto mantuvo su palabra de estar presente. La acompañó a las citas médicas. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y comenzó a enviarle dinero para los gastos del bebé. También se casó con Fernanda en una ceremonia civil pequeña, solo con testigo. Paloma se enteró por Sandra, quien había escuchado los chismes familiares. Aparentemente, Fernanda había estado furiosa cuando se enteró del embarazo de Paloma, pero Roberto había sido firme en su posición de que iba a ser padre para ambos niños. A los 4 meses de embarazo, Paloma finalmente se sintió lo suficientemente estable emocionalmente como para comenzar a planear seriamente su futuro como madre soltera. Había decidido quedarse con la casa después de todo, usando parte de sus ahorros para comprar la parte de... Había convertido el cuarto de huéspedes en un nursery, pintándolo de amarillo porque había decidido que quería que el sexo del bebé fuera una sorpresa. Roberto venía a visitarla 2 veces por semana, y sus conversaciones se habían vuelto cordiales aunque distantes. Hablaban sobre el bebé, sobre los preparativos para su llegada, sobre cuestiones prácticas como seguros médicos y arreglos de custodia. Era extraño pero funcional. ¿Cómo está Fernanda?, le preguntó Paloma durante una de estas visitas. Bien, su embarazo está progresando normalmente. ¿Va a tener una niña? ¡Qué bonito! Sí, estamos emocionados. Había una distancia en la voz de Roberto cuando hablaba de Fernanda que no había estado ahí en los mensajes de WhatsApp que Paloma había leído meses antes. Se preguntó si la realidad de estar casados y esperando un hijo había resultado diferente de lo que habían imaginado durante sus encuentros secretos. ¿Y ustedes? ¿Son felices? Roberto la miró por un momento antes de responder. Estamos ajustándonos. El matrimonio es diferente cuando no es secreto. Era una respuesta interesante, y Paloma decidió no indagar más. Los problemas matrimoniales de Roberto y Fernanda ya no eran su responsabilidad. A los 7 meses de embarazo, Paloma recibió una visita inesperada. Fernanda estaba parada en su puerta, visiblemente embarazada también, con una expresión nerviosa en su... Paloma, ¿podemos hablar? Era la primera vez que se veían desde la fiesta del cumpleaños de Doña Carmen. Paloma la invitó a pasar, ofreciéndole agua mientras se sentaban en la sala. Vine a disculparme, comenzó Fernanda. Sé que lo que hice fue terrible. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesitaba intentarlo. Paloma la estudió cuidadosamente. Fernanda se veía cansada, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. ¿Arrepentimiento? ¿Tristeza? ¿Por qué ahora?, preguntó Paloma. Porque me di cuenta de que lo que Roberto y yo teníamos, lo que pensamos que teníamos, era principalmente nostalgia. El amor que sentimos cuando éramos jóvenes era real, pero éramos personas diferentes en todo. Y ahora estamos casados, esperando un bebé, y descubriendo que la realidad es muy diferente de la fantasía que habíamos construido. Paloma asintió. El matrimonio es difícil, especialmente cuando empiezas con secretos y traiciones. Sí, admitió Fernanda, y especialmente cuando uno de los dos sigue enamorado de otra persona. La confesión tomó a Paloma por sorpresa. ¿Qué quieres decir, Roberto? Roberto habla de ti constantemente. Habla del bebé, de cómo te estás sintiendo, de si necesitas algo. Se preocupa por ti de una manera que nunca se preocupa por mí. Fernanda, Roberto se preocupa por mí porque estoy embarazada de su hijo. ¿Es normal? No, es más que eso. Paloma, creo que Roberto se dio cuenta de que cometió un error. Un error terrible. Paloma se quedó callada, no sabiendo cómo responder a esta revelación. Vine aquí, continuó Fernanda, para preguntarte si alguna vez considerarías perdonarlo, darle otra oportunidad. La pregunta era tan inesperada que Paloma se rió sin poder. ¿Me estás pidiendo que le dé otra oportunidad a tu esposo?
Te estoy pidiendo que consideres lo que es mejor para tu hijo y para el mío, porque este matrimonio no va a funcionar si Roberto sigue enamorado de ti. Era una conversación surreal. La mujer que había destruido su matrimonio estaba ahora pidiendo ayuda para salvar el suyo, o tal vez para terminarlo de una manera menos dolorosa. Fernanda, dijo Paloma finalmente, aprecio que hayas venido aquí, y aprecio tu disculpa, pero Roberto tomó sus decisiones. Eligió estar contigo, eligió casarse contigo, eligió tener un hijo contigo. Ahora tiene que vivir con esas decisiones. ¿Y si se divorcia de mí, le darías otra oportunidad? No lo sé, respondió Paloma honestamente. En este momento, mi prioridad es mi bebé y mi propia sanación. No puedo pensar en Roberto en términos románticos. Fernanda asintió tristemente. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo que pasó no fue porque no fueras suficiente. Fuiste más que suficiente. Roberto fue simplemente un cobarde que no pudo elegir entre su pasado y su presente. Después de que Fernanda se fue, Paloma se quedó pensando en la conversación durante días. Era claro que el matrimonio de Roberto y Fernanda estaba en problemas, lo cual no la sorprendía. Las relaciones que comienzan con engaños y traiciones rara vez se estabilizan fácilmente, pero también era claro que Roberto estaba arrepentido de sus decisiones, lo cual sí la sorprendió. Había asumido que una vez que estuviera libre para estar con Fernanda abiertamente, sería completamente feliz. La vida, aparentemente, era más complicada que eso. Paloma dio a luz a su hijo en una mañana lluviosa de marzo. Samuel Roberto Hernández llegó al mundo pesando 3,5 kilos, completamente sano y hermoso. Roberto estuvo presente durante el parto, sosteniendo la mano de Paloma y llorando cuando el bebé tomó su primer respiro. Es perfecto, susurró Roberto, mirando a su hijo con una expresión de asombro absoluto. Sí, acordó Paloma, exhausta, pero feliz. Es perfecto. Fernanda había dado a luz a su hija 3 semanas antes. Roberto dividía su tiempo entre los dos bebés, visitando a Paloma y Samuel 3 veces por semana y pasando el resto del tiempo con Fernanda y la pequeña Carmen, nombre elegido en honor a doña Carmen. El arreglo era funcional pero extraño. Roberto había aceptado un trabajo que le permitía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, lo cual le daba flexibilidad para estar presente en la vida de ambos niños. Paloma había regresado al trabajo después de 3 meses de licencia de maternidad, pero trabajaba horarios reducidos para poder pasar más tiempo. La vida se había asentado en una nueva normalidad cuando, 6 meses después del nacimiento de Samuel, Roberto llegó a la casa de Paloma con una expresión que ella no había visto en mucho tiempo. Paloma, le dijo, necesito contarte algo importante. Se sentaron en la sala, con Samuel durmiendo en su cuna cerca de ella. Roberto se veía nervioso y determinado al mismo tiempo. Fernanda y yo nos vamos a divorciar. Paloma no se sorprendió completamente por la noticia, pero aún así sintió un golpe de shock. ¿Qué pasó? Nada específico, todo. Nos dimos cuenta de que lo que teníamos cuando éramos jóvenes no se puede recuperar simplemente porque decidamos estar juntos. Somos personas diferentes ahora, queremos cosas diferentes. ¿Y Carmen? Vamos a tener custodia compartida. Fernanda se va a mudar de regreso a Guadalajara, pero Carmen va a pasar tiempo regular conmigo aquí. Paloma asintió. Lo siento, Rob. Sé que esto debe ser difícil. En realidad, dijo Roberto, es un alivio. Los últimos meses han sido muy duros. Hemos estado tratando de forzar algo que simplemente no funciona. Se quedaron callados por un momento, escuchando la respiración suave de Samuel. Paloma, continuó Roberto, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de todo lo que pasó. ¿Habría alguna posibilidad de que consideraras darme otra oportunidad? Paloma había estado esperando esta pregunta desde la visita de Fernanda Mes. Roberto, has tomado muchas decisiones durante el último año que mostraron quién eres realmente. Mentiste, engañaste, planeaste dejarme sin darme la oportunidad de luchar por nuestro matrimonio. Lo sé, y me arrepiento de todo eso. El arrepentimiento no borra las acciones, no reconstruye la confianza. Roberto asintió miserablemente. Lo sé, pero pensé que tal vez, por Samuel, podríamos intentar ser una familia. Somos una familia, respondió Paloma. Una familia no tradicional, pero Tú eres el padre de Samuel y siempre vas a ser parte de nuestras vidas. Pero eso no significa que tengamos que estar casados. ¿Nunca? ¿No hay absolutamente ninguna posibilidad? Paloma lo miró por un largo momento. Roberto se veía mayor, más maduro, como si las experiencias del último año lo hubieran cambiado fundamentalmente. Nunca digas nunca, le dijo finalmente. Pero ahora mismo, mi prioridad es Samuel y mi propia sanación. Si algún día en el futuro nuestros caminos se vuelven a cruzar de manera romántica, tendría que ser cuando ambos seamos personas completamente diferentes de las que somos ahora. ¿Qué tendría que cambiar? Tú tendrías que demostrar que puedes ser completamente honesto, completamente confiable y completamente comprometido. Y yo tendría que sanar lo suficiente como para poder confiar de nuevo. Roberto asintió. Entiendo.
y voy a trabajar en ser esa persona, con o sin la posibilidad de un futuro. 2 años después, Paloma estaba sentada en el mismo parque donde había ido a reflexionar cuando estaba embarazada, observando a Samuel jugar en los columpios. A los 2 años, era un niño hermoso con los ojos marrones de Roberto y el cabello oscuro de Paloma. Era inteligente, curioso, y tenía una personalidad alegre que iluminaba cada habitación. Roberto llegó al parque con Carmen, quien ahora tenía año y medio. La niña era hermosa también, con el cabello negro de Fernanda y los mismos ojos marrones familiares. Los hermanos se llevaban bien a pesar de las circunstancias complicadas de su familia. ¿Cómo van las cosas?, le preguntó Roberto, mientras se sentaba junto a Paloma en la... Bien, Samuel está aprendiendo nuevas palabras cada día. Ayer me dijo, te amo, mami, por primera vez. Roberto sonrió. Es un niño especial. Sí, lo es. ¿Y tú? ¿Cómo vas con la terapia? Roberto había estado asistiendo a terapia individual durante los últimos 18 meses, trabajando en sus patrones de comportamiento y sus problemas de compromiso. Bien, estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo, sobre por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Y Fernanda? ¿Cómo está? Está bien, se está viendo con alguien en Guadalajara, un buen hombre que la trata como se merece. Paloma asintió. Se alegraba de que Fernanda hubiera encontrado algo parecido a la felicidad después de todo el drama que habían vivido. Paloma, dijo Roberto después de un momento, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Estarías dispuesta a ir a terapia conmigo? No terapia de pareja, sino terapia familiar, para hablar sobre cómo podemos ser los mejores copadres posibles para Samuel y Carmen. Era una propuesta razonable, y Paloma se había estado preguntando si sería beneficioso tener ayuda profesional para navegar su relación coparental. Sí, dijo finalmente, creo que sería bueno para todos. Gracias. Se quedaron sentados en silencio, observando a sus hijos jugar juntos. Era una escena pacífica, casi normal, a pesar de toda la complejidad que había detrás de ella. ¿Sabes?, dijo Paloma después de un rato. A veces pienso que tal vez las cosas pasaron como tenían que pasar. ¿Qué quieres decir? Si tú nunca hubieras tenido esa aventura con Fernanda, tal vez nunca habríamos tenido a Samuel. Tal vez nos habríamos quedado atrapados en un matrimonio que no funcionaba, tratando de forzar algo que no estaba destinado a ser. Roberto la miró con sorpresa. ¿Realmente crees eso? No lo sé, pero creo que a veces la vida nos lleva por caminos difíciles para llevarnos a donde necesitamos estar. ¿Y dónde necesitabas estar? Paloma miró a Samuel, quien se había acercado corriendo para mostrarle una flor que había encontrado. Aquí, siendo madre de este niño increíble, siendo una mujer más fuerte e independiente de la que era antes, sabiendo que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Roberto asintió lentamente. Me alegra que hayas encontrado paz en todo esto. ¿Y tú? ¿Has encontrado paz? Estoy trabajando en ello. Cada día, el sol comenzaba a ponerse, creando una luz dorada que iluminaba el parque. Paloma se levantó para recoger a Samuel, y Roberto hizo lo mismo con Carmen. Roberto, le dijo mientras preparaban a los niños para irse, quiero que sepas que te he perdonado. Roberto se detuvo en medio de abrochar los zapatos de Carmen. ¿En serio? Sí. No significa que haya olvidado, y no significa que las cosas van a volver a ser como antes, pero significa que ya no cargo resentimiento en el corazón. Es liberador. Gracias, dijo Roberto, con lágrimas en los ojos. Eso significa todo para mí. Y Roberto, añadió Paloma, quiero que sepas que eres un buen padre. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, eres un padre maravilloso para Samuel. Eso es lo más importante para mí, ser el padre que ellos merecen. Mientras caminaban hacia sus coches Paloma reflexionó sobre lo extraño que era la vida. Hacía 3 años, había estado casada con luchando por tener un bebé y creyendo que tenía una idea clara de lo que sería su futuro. Ahora, era madre soltera, coparenteando con su ex esposo, quien también tenía con su ex prima ex amante. No era la vida que, pero era una. Samuel era sano y ella había que no sabía, y había creado una nueva definición funcionaba para sustancias un futuro. Tal vez ella y Roberto encontrarían una manera de reconstruir una relación romántica, basada en honestidad y madurez mutua, o tal vez no. Tal vez ella conocería a alguien más que pudiera amar a Samuel como su propio hijo, o tal vez permanecería soltera y se enfocaría completamente en criar a su hijo. Todas eran posibilidades válidas, y por primera vez en mucho tiempo, Paloma se sentía en paz con la incertidumbre del futuro. Mientras conducía a casa con Samuel cantando en el asiento trasero, Paloma sonrió. La vida había resultado ser muy diferente de lo que había esperado, pero había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Y eso, decidió, era suficiente. Lección moral. ¿Cómo superar la traición sin traicionarte? Superar una traición no significa olvidar lo ocurrido ni negar el dolor. Significa atravesarlo con dignidad para que tu historia no quede capturada por la traición de una pareja, un amigo, un familiar, un socio,
no solo rompe un vínculo, intenta quebrar tu confianza en la vida, en los demás y sobre todo, en ti. Esta lección moral propone un camino, ideas claras, decisiones conscientes, hábitos que curan y al final, una brújula ética para que vuelvas a caminar con la frente en 1. La verdad incómoda y la dignidad intacta. La verdad incómoda. La traición es una elección del otro, no es tu culpa. Puede haber contextos, señales ignoradas o problemas mutuos, pero la decisión de engañar o dañar fue del traidor. Asumir esto libera de una carga injusta y evita la autocondenación. La dignidad intacta. El dolor es real, pero tu dignidad no depende de lo que te hicieron, depende de cómo respondes. Puedes llorar y, a la vez, elegir no degradarte. Puedes enojarte y, a la vez, negarte a destruir. Principio moral. 1. No devuelvas violencia con violencia. Devuelve conciencia con límites. 2. Nombrar la herida, del caos a la claridad. La traición genera ruido mental, preguntas sin respuesta, escenas que se repiten, ansiedad. Nombrar la herida ordena el caos. Hecho. ¿Qué ocurrió exactamente? Sin adornos, sin conjeturas. Impacto. ¿Qué me quitó? Confianza, tiempo, dinero, paz, sueño, proyecto, necesidades. ¿Qué necesito para estar a salvo y empezar a sanar? Distancia, información, apoyo legal, terapia. Límites. ¿Qué no toleraré de ahora en adelante? Principio moral 2. La claridad es un acto de respeto hacia uno mismo. 3. Las 4 estaciones del duelo por traición. No todos viven estas fases igual, pero reconocerlas ayuda. Shock, anestesia emocional, incredulidad, moral. No tomes decisiones eternas desde un dolor temporal. Ira, grito por justicia, moral. Canaliza la fuerza en límites y acciones, no en venganza ciega. Tristeza, duelo por lo que fue y lo que no será. Moral, la tristeza limpia, déjala pasar por ti, no te quedes a vivir en ella. Reorganización, construyes nuevas rutinas, nuevos sentidos. Moral, cada día es una pequeña victoria. Principio moral. 3. El dolor es invitado, no dueño de tu casa. 4. Diferenciar, perdón, confianza y reconciliación. Perdón, liberar el deseo de seguir cobrando la deuda a costa de tu paz. No implica negar el daño ni retirar consecuencias. Confianza, se reconstruye con hechos, no es automática ni obligatoria. Reconciliación, es una decisión posterior, viable solo si hay verdad, reparación y cambio sostenible. Principio moral. 4. El perdón es un regalo para tu paz. La reconciliación es un contrato que exige garantías. 5. El código de la dignidad. 12 reglas prácticas. No mendigar cariño donde hubo deslealtad persistente. No justificar lo injustificable. Las razones no convierten la traición en él. No competir con la mentira. La verdad no grita, se sostiene. Cuidar tu cuerpo, dormir, comer bien, moverte. La mente se cura en un cuerpo cuidado. Escribir lo que sientes. El papel absorbe veneno que no debe quedarse en ti. Pedir ayuda sin vergüenza. Terapia, amigos confiables, asesoría legal. Cuidar tu entorno digital. Contraseñas, límites de contacto, higiene informativa. Elegir tus testigos. No todo el mundo merece tu historia. Decidir tus límites y cumplirlos aunque tiemble la voz. Proteger tus proyectos. No entregues tus sueños a quien ya traicionó tu confianza. Practicar el silencio estratégico. No respondas a provocaciones. Contesta con acciones. Apostar por tu futuro. Cada día invierte algo en tu versión que... Principio moral. 5. Quien se respeta, inspira respeto. Quien se traiciona, se pierde. 6. La tentación de la venganza versus la justicia que sostiene. La venganza promete alivio y cobra con intereses. La justicia protege tu venganza. Alivio breve. Consecuencias largas. Degradación moral. Justicia. Procesos. Límite. Reparación posible. Crecimiento. Principio moral. 6. La justicia eleva. La venganza encadena. 7. La ciencia de tu diálogo interno. Del ¿por qué a mí? Al ¿y ahora qué? Cambia explicaciones que te hunden por otras que te permiten actuar. De esto me define, a esto me atraviesa, no me define. De siempre me traicionan, a no toleraré traiciones, aprenderé a detectarlas. De nada sirve, a voy a invertir en lo que sí depende de. Principio moral. 7. Tu narración interna es el clima de tu vida. Cuídala. 8. Señales tempranas de deslealtad y cómo actuar. Palabras que no coinciden con hechos. Secretos injustificados. Triangulaciones. Humillaciones sutiles. Promesas elásticas. Celos proyectados. Evasión de responsabilidad. Gaslighting. Acción moral. Confronta con respeto y datos. Si no hay corrección, establece distancia. Principio moral. 8. El autocuidado es un filtro ético, no egoísmo. 9. ¿Cómo se reconstruye la confianza que importa? La que tienes en ti. Micropactos contigo.
Cúmplelo. Hoy camino 20 minutos. Hoy apago el teléfono a las 22 horas. Competencias nuevas. Aprende algo que te recuerde tu capacidad. Círculo seguro. Personas que honran tu palabra y tu silencio. Espiritualidad o contemplación. Meditar, orar o contemplar. Escuchar lo profundo. Propósito pequeño y concreto. Un proyecto semanal que te empuje hacia adelante. Principio moral. 9. La confianza propia no se hereda, se fabrica con actos repetidos. 10. Ejercicios que ordenan el alma. A. Carta que no enviarás. Escribe lo que duele. Nómbralo todo. Luego guarda la carta. No es para el otro, es para que tu verdad tenga lugar. B. Inventario de pérdidas y ganancias. Pérdida. Perdí. Ganancias potenciales. Gané claridad sobre. Recuperé Z. Este equilibrio evita quedarte en el saldo rojo. C. Ritual de cierre. Un objeto que simbolice la traición. Entrégalo al fuego, al agua o a la tierra, de forma segura. No es magia, es un recordatorio visible de una decisión invisible. D. Diario de coherencia. 30 días. Cada noche. ¿Qué dije que haría? ¿Qué hice? ¿Qué ajustaré mañana? Principio moral. 10. La coherencia diaria es la terapia más antigua del mundo. 11. Cuando perdonar sí, cuando acercarse no puedes perdonar para vivir en paz. Y a la vez, no reanudar el vínculo. El perdón es interno, la convivencia es estratégica y si la otra parte no muestra verdad, reparación y constancia, acercarse es exponerse. Principio moral. 11. El amor sano delimita, el amor sin límites se autolesiona. 12. Traición en distintos ámbitos y respuestas éticas. Pareja, exige verdad verificable. Si no hay, distancia. Cuida tu salud emocional y familia. Honra la relación sin tolerar abuso. El apellido no es licencia para dañar. Amistad. Amistad es lealtad recíproca. Si se rompe reiteradamente, se archiva en la memoria pero se saca de la agenda. Trabajo. Documenta todo. Busca asesoría. Cuida tu reputación con hechos. Comunidad, redes. No alimentes linchamientos ni silencios culpables. Busca los cauces adecuados. Principio moral. 12. La ética es universal. Los límites se personalizan. 13. Errores comunes que perpetúan el daño. Quedarse por miedo a la soledad. Idealizar al traidor y culparse así. Hacer justicia por mano propia. Exponerlo todo en público y convertirse en rehén del drama. Negar la necesidad de ayuda profesional. Corrección moral. Reconoce, corrige y sigue. No necesitas ser perfecto, necesitas ser honesto. 14. Un itinerario de 30 días para recuperar el centro días. 1-3. Pausa estratégica. Sueño y agua. Escribe lo esencial. Hecho, impacto, límites inmediatos. Días 4-7. Higiene digital y de entorno. Comparte con un testigo confiable. Movimiento diario. Días 8-14. Terapia o mentoría. Revisar finanzas, proyectos, documentos. Crear 3 micropactos. Días 15-21. Reducir rumiación. Técnica de posponer preocupaciones a una franja de 20 minutos. Retomar un hobby. Días 22-30. Evaluar avances. Acto simbólico de cierre. Diseñar plan a 90 días con metas simples. Resultado esperado. Menos ruido. Más dirección. 15. 3 viñetas morales. La mesa y la silla. Te quitaron una silla en una mesa donde creías pertenecer. Descubriste que tu valor no estaba en la silla, sino en tu capacidad de construir otra mesa y elegir con quién te sientas. La llave y la puerta. La traición parece una puerta que se cerró con llave. Un día comprendes, tú eras la llave. No para volver a esa puerta, sino para abrir otra, el espejo. Creíste que el traidor te definió, pero era un espejo roto que deformaba tu imagen. Te alejaste y descubriste tu rostro intacto. 16. Preguntas de autoexamen moral. ¿Qué parte de mí quiere justicia y qué parte solo quiere castigo? ¿Qué límites necesito cumplir aunque me duela? ¿Qué aprendizajes me comprometo a convertir en hábito? ¿A quién debo pedir ayuda hoy? ¿Qué acto pequeño de respeto propio haré antes de dormir? 17. La brújula de la verdad y el bien verdad. Sin ella no hay perdón ni bien. Sin él no hay justicia ni paz. Belleza. Sin ella la vida pierde sentido. Rodéate de lo que eleva. Música, lectura, naturaleza, arte. Unidad interior. Piensa, sientes y actúa en la misma dirección. Eso es integridad. 18. Y si vuelves a confiar y te traicionan otra vez, que una herida se repita no invalida tu elección de confiar. Invalida la capacidad del otro de honrarla. No te avergüences por amar. Avergüénzate solo si renuncias a aprender. Antídoto. Confianza informada. Plus. Límites claros. Plus. Salida preparada. Amor con criterio, no con ceguera. 19. Cuando hay arrepentimiento genuino, y cómo reconocerlo, señales. Admisión completa sin excusas. Reparación concreta. Cambio observable y sostenido. Renuncia a la manipulación. Respeto por tus tiempos y límites.
Si falta uno, cuidado, puedes perdonar sin reanudar. 20. Convertir el dolor en propósito. Servicio. Ayuda a otros que atraviesan lo mismo, sin depender de ello para vivir. Creatividad. Escribe, pinta, compón. El arte transforma heridas en lenguaje. Excelencia. Invierte en tu oficio. Crecer es un acto de justicia contigo. Mentoría. Comparte lo aprendido cuando la cicatriz esté cerrada. 21. Aforismos para recordar en los días grises. No soy lo que me hicieron, soy lo que hago con lo que me hicieron. Quien miente se esclaviza a su mentira. Quien dice la verdad es libre aunque llore. El amor propio es el muro que protege la ciudad del alma. Perdonar no es olvidar, es dejar de cargar un peso que no me corresponde. Si mis límites molestan, es que empezaron a funcionar. Mi paz es un bien moral. La cuidaré con la misma fuerza con la que cuido a quien amo. No vuelvo al lugar que me quiebra, vuelvo al lugar que me construye. 22. Cierre. La victoria tranquila. Superar la traición es ganar sin espectáculo. Dormir sin cuentas pendientes. Mirar el espejo sin vergüenza. Abrir el día con una pregunta sencilla. ¿Qué haría hoy alguien que se respeta? Y hacerlo. Esta es la lección moral. Elige la verdad. Honra tu dignidad. Practica límites. Busca justicia. Cultiva paz. No necesitas que el pasado cambie para que el futuro sea distinto. Necesitas que tú cambies la manera de caminar, con la cabeza alta, el corazón sereno y los pies firmes sobre tus valores. Epílogo práctico. No te culpes por la elección del otro. Nombra hechos, impacto, necesidades y límites. Permite el duelo sin decidirlo todo desde el dolor. Perdona para vivir en paz. Reconcilia solo con garantías. Sustituye venganza por justicia y límites. Rehaz tu diálogo interno. Deja de rumiar. Empieza a actuar. Recupera la confianza en ti con micropactos diarios. Aprende las señales de deslealtad y actúa. Invierte en tu futuro cada día, aunque sea un poco. Mantén tu brújula. Verdad, bien, belleza, unidad interior. Si te sirve, puedo convertir esta lección en un guión breve para video, en una infografía con pasos clave, o en un plan detallado día a día para tus próximas 4 semanas de recuperación.